Un fenómeno real que pasa y que tiene su explicación, pero también se están dando un marco de incendios en la zona, en la región, que dábamos cuenta recién ayer, que lo veíamos con los títulos, la preocupación ambiental, no solamente con lo que está pasando acá, sino nada más y nada menos que con la Amazonia. Bueno, Laura Rabeta es especializada en estos temas, ya la hemos consultado por otras cosas, así que la tenemos de nuevo aquí para que nos ayude a comprender un poco todos estos temas que se van ligando. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos. Es un gusto recibirte nuevamente para conversar un poco de qué es la tormenta de Santa Rosa y por qué se da este cambio tan abrupto. ¿Por qué se da ahora? ¿Y por qué se da ahora? Bueno, un poco el nombre es una cuestión de mito, leyenda, es algo que viene de Santa Rosa de Lima, que era una religiosa que en un momento, en el 1600, no sé si 17 o 27, bueno, estaban por ser atacados por un barco, unos corsarios holandeses, y es como que ella convocó, no, creo que era una religiosa, convocó a rezo y se desató una tormenta de la nada que nadie se explica y frenó eso. Entonces quedó esa idea y por eso como fue un 30 de agosto, por eso quedó como el Día de Santa Rosa de Lima. Lo que pasa es que eso, más allá de que hay una asociación, pero hay estudios que han analizado los tiempos en estos días durante todo un siglo, sobre todo en la región pampeana central, lo que es Córdoba, provincia de Córdoba, Buenos Aires, y, casualidad, es muy bajo el porcentaje de que la tormenta se haya dado justo en esos días. Sí hay un margen entre 5, 10 días antes o 5 o 10 días después. Pero a ver, ¿por qué? Más allá de que coincida con esta época. Nosotros venimos del invierno, de los inviernos son secos acá, ¿sí? La otra característica es que estamos ubicados en una zona de gran perturbación atmosférica. ¿Qué significa eso? Que las precipitaciones y las lluvias acá predominan siempre por frentes. ¿Qué es un frente? Es una zona de discontinuidad entre dos masas diferentes, las cálidas del norte y las frías del sur. Claro. Obviamente venimos del invierno, que venían predominando los frentes fríos, pero como ya estamos casi entrando a la primavera, se considera la tormenta de Santa Rosa como el primer choque o frente importante para dar nubes de desarrollo vertical y empezar con las precipitaciones, porque ustedes vieron las temperaturas que teníamos estos días. Hoy ya cambió, ya está avanzando el frente frío, ¿sí? En la Patagonia ya avanzó, está llegando acá y hoy vamos a tener una temperatura media de la máxima 10 grados, por lo menos que lo que tuvimos ayer. 20-21 decían. No sé, claro, y ayer yo creo que 31 llegó a 32, y pico. 31, 32. Entonces, es como que ya están predominando más las masas cálidas, porque nos estamos acercando a otra estación del año, y retirándose, como quien dice, las masas frías. Nosotros acá en el invierno las masas avanzan, las masas frías, los frentes fríos avanzan mucho y no se dan las precipitaciones prácticamente acá. Vieron que acá no llueve prácticamente. Acá el predominio de lluvia es fines de primavera, verano. Entonces, como que a la tormenta de Santa Rosa, que eso está instaurado, se le considera como el inicio de toda una serie de tormentas de desarrollo vertical o convectivas, los tipos de tormentas cúmulos nimbus que se llaman, que son las que producen precipitaciones. Lo cual, ese avance o ese choque de aire frío con aire cálido, que en esa zona de discontinuidad en el frente, que obviamente tiene muchos kilómetros, no es no solamente en ancho, sino sobre todo en extensión en el territorio, en toda esa zona, que es una zona como de ondas. ¿Por qué? Porque el aire frío y el aire caliente nunca se mezclan, se comportan como el agua y el aceite. Claro, ¿sí? chocan. Entonces, toda la perturbación se produce a lo largo de esa línea de discontinuidad. Entonces, ¿qué pasa? En ese lugar, porque algunos dicen, acá, por ejemplo, creo que ya no va a llover. Puede venir con lluvia, sin lluvia, con tormentas eléctricas, nunca se sabe cómo con va granizo. a ser. No, porque siempre cuando vos tenés una lluvia convectiva en la zona ecuatorial, vos sabés que el tipo de lluvia es siempre la misma y son los chaparrones, diluvio, sale el sol, chaparrón, vuelve a evaporar la atmósfera, bueno. Pero acá, por frente y a lo largo del frente, vos tenés lluvias acá y a 50 kilómetros no llueve nada, o acá llueve 100 y a 50 no llueve. Acá cae granizo y en 50 no. Con viento y tierra, ¿puede ser? Sí, en agosto esta zona es característico. Pero digo, puntualmente la tormenta de Santa Rosa acá lo asocia más a una cuestión así de mucho viento y tierra. Sí, porque a veces viene
esos frentes no siempre vienen con lluvia. Igual. A veces vienen con mucha lluvia, a veces con poca lluvia, a veces sin nada, a veces con tormentas de polvo, porque acordate que el viento ese sur es el pampero. Claro. Y el pampero, pues, le llaman pampero sucio y pampero limpio. El pampero sucio es el que viene con tierra y el pampero limpio es el que primero llueve, decanta, limpia la atmósfera y después sigue avanzando. Y Laura, ¿cuál es esa zona en donde se produce? Esa es una zona que se produce más o menos, está ubicado desde la provincia de Buenos Aires como una diagonal. La dirección de los frentes siempre son de sur-oeste a noreste en el hemisferio sur y en el hemisferio norte inverso, de noreste a sureste, ¿sí? Esta es la dirección de los frentes. Claro, o sea, pero más o menos Y abarca toda la parte hasta Cuyo. Ajá. Hasta Pero, sonda. Ajá. sí, Claro. porque ya Cuyo tiene efecto de sonda, sí. O sea, la disminución de todos estos efectos son de este a oeste. Son más pronunciados en el sur de Córdoba, toda la provincia de Córdoba, Buenos Aires, y se van atenuando los fenómenos a medida que nos vamos acercando Viste a que la vinieron a cordillera. estudiar las tormentas, Sí, viste que vinieron a estudiarlas sí. acá. Hay Como, muchos estudios. Hay muchos, digo, pero es como que es una zona tormentosa. Pero no es solamente Córdoba, sino que es todas las zonas y las regiones templadas del planeta tienen esa particularidad. ¿Sí? Estados Unidos, la llanura norteamericana también. Son zonas que nosotros, por ejemplo, estamos dentro de la zona de los tornados, de los pasillos de los tornados también, lo mismo Europa. Pero son las zonas templadas del planeta precisamente porque son el encuentro de masas tan contrastantes. Claro. Y eso es lo que produce todos estos efectos. A pesar de la extensión que tiene la Argentina y tantos, Sí. Tantos diferentes, no climas, pero bueno, Sí, cambios, tenemos muchos climas porque diferentes tenemos una climas. gran Bien. extensión en latitud. Es un país con mucho viento la Argentina, porque decimos Río Cuarto, Sí, Agosto, pero si nos vamos a la Patagonia, en la No, zona del la Patagonia Atlántico, sí. es Acá tenemos imposible, ¿no? en la Argentina hay una diferenciación. Nosotros tenemos todas las tormentas, los vientos se producen por centros de desde centros de alta presión hacia centros de baja presión, ¿no? Y tiene que haber una diferencia. Si nosotros en la atmósfera no tuviéramos diferencia de presión o gradiente de presión, no tendríamos viento, ¿sí? Entonces significa que hay gradiente o diferencia de presión. Nosotros tenemos dos centros de acción de alta presión, que son los que nos influyen en la Argentina, que son un centro de alta presión ubicado en el Atlántico y otro en el Pacífico. El del Atlántico y de la manera en que giran, no nos vamos a poner en todas esas explicaciones, pero los vientos giran en un sentido antihorario en las altas presiones en el hemisferio sur. Y esos centros de altas y bajas tienen un desplazamiento norte-sur que en el invierno se acercan hacia el Ecuador y en el verano se alejan del Ecuador o se acercan hacia los polos, ¿sí? Entonces, en el momento de las estaciones intermedias, porque nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero cuando hablamos de un movimiento aparente del Sol, sabemos que el Sol se desplaza del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio y en el medio, que son el verano y el invierno, y en el medio, en su paso, en su traslado aparente del Sol, son las estaciones intermedias. En esas estaciones intermedias, ese centro de acción influye justo en la región de la Mesopotamia nuestra, que es la época donde más llueve. Mira. Los picos de precipitación en la Mesopotamia nuestra son precisamente en otoño y primavera. Y la máxima precipitación es cuando nosotros tenemos que el Sol o la mayor incidencia del Sol acá, en el trópico de Capricornio. En este momento estamos saliendo del invierno nuestro, el Sol está desplazándose del trópico de Cáncer hacia acá, pasando por las zonas intermedias. Entonces, nosotros hay como una divisoria climática acá en la Argentina, que del río Colorado hacia el norte, nosotros tenemos influencia del anticiclón del Atlántico y las lluvias disminuyen de este a oeste. Pero del río Colorado hacia el sur tenemos una circulación atmosférica influenciada por el anticiclón del Pacífico, por lo tanto que los vientos predominan del oeste. Nosotros tenemos una asimetría en la Argentina. Claro. Tenemos al oeste, del río Colorado hacia el norte, sequía, tenemos la zona árida de Cuyo, porque el sonda determina precipitación del lado de Chile, pero del lado de Argentina tenemos clima árido. Y humedad hacia el este. Claro. En la Patagonia es invertido. Nosotros tenemos los bosques y la humedad al oeste y la Patagonia extraandina es árida. Claro. Eso es una asimetría, pero por una cuestión de circulación atmosférica.
Cada uno con su atractivo, ¿no? Cada uno de los climas en nuestra extensión. Cada uno tiene su particularidad. ¿no? Su particularidad. Sí. Laura, entonces para vos decís que en la tormenta de Santa Rosa, en esta época ahora, ¿no vendría con lluvia, según tu...? Puede, no, yo creo que en este momento ya no, porque hoy, ayer me acosté, yo volví a mi casa tarde y el auto me marcaba 22 grados a las 11 de la noche. Bueno, hablábamos del alta mínima. Y hoy me levanté 14. Digo, no, ya pasó o está pasando. Es más, va a seguir bajando la temperatura. Mañana va a estar más frío. Sí. Yo creo que acá en Río Cuarto ya pasó y no va a llover. Puede llegar algún chaparrón aislado, pero no creo. Mientras tanto, en el norte del país se están manteniendo todavía temperaturas cálidas. Porque es como que los frentes, ¿cuál es la función? El aire cálido siempre es menos denso y más liviano y se expande. El aire frío tiene mucho más peso, se mantiene a ras del piso y siempre se mete debajo del cálido. Entonces, por eso que en invierno son muy fuertes los frentes y penetran y no dejan avanzar a la zona cálida y por lo tanto no hay precipitaciones. Lo máximo que hay son nieblas, que es característico acá del otoño, de esos inviernos que son un poquito más cálidos. Pero ahora, por ejemplo, no ha habido niebla porque había 0% de humedad, no había ni otra 10% cosa de humedad. Para preguntarte que mencionaste, niebla o esta nubosidad que se confundía en algún momento con el humo que venía de la Amazonia. ¿Eso llegó puntualmente a la provincia de Córdoba? Porque hasta Buenos Aires llegó, el norte ni hablar. Lo que pasa es que llegó a una altura, por lo que yo leí, el lunes acá se dio vuelta el viento hacia el norte, entonces ahí teníamos las posibilidades. Hoy ya no hay posibilidades. Si había humo, que creo que llegó pero te estoy hablando de alturas de 2.500, 3.000 metros, que hacía que vos vieras, hoy está más nítida la atmósfera, pero antes de ayer parecía... estaba como sucia la atmósfera. También se sumó a eso que hace mucho tiempo que no llueve y que puede haber mucho polvo en suspensión. Porque además el humo tiene otra particularidad. Los incendios no solamente emiten a la atmósfera, sino que además también emiten núcleos de condensación, que es un elemento y un requisito fundamental para que a vos se te produzca precipitación. 3 cosas. Ascenso del aire, porque el aire a medida que asciende se enfría, se satura, el ciclo hidrológico, ¿no? Condensa y luego precipita. Pero para que eso ocurra tienen que darse 3 condiciones. Que el aire ascienda, por lo tanto tiene que ser un aire inestable, que haya núcleos de condensación y que haya humedad. Para que la humedad se una en torno a ese núcleo de condensación. Yo puedo tener 100% de humedad y ascenso de aire, que si no tengo núcleos de condensación no se forma la condensación, no hay nubes. Mira, ¿y cómo se identifican esos núcleos? ¿Qué son? Esos núcleos son todas las partículas que hay en el aire que son microscópicas. O sea, que siempre va a haber núcleos de condensación. Siempre hay núcleos del momento que hay formación de nubes, la nube es un proceso de condensación, ¿sí? Las nieblas son condensación a nivel del suelo, son como nubes a nivel del suelo. Pero tiene siempre que haber núcleos de condensación. Por eso que está comprobado que la mayor parte de las precipitaciones, cuando vos comparás una ciudad con el entorno, generalmente, porque el tiempo es impredecible, 2 más 2 no es 4, ni en meteorología ni en climatología, en general, al haber más núcleos de condensación en una ciudad, es mucho más fácil que se produzcan las precipitaciones o llueva más en una ciudad que en la zona circundante. Nos explicas, Laura, con un carácter muy didáctico y muy apasionado todo. ¿Qué es lo que el fenómeno que más te apasiona de explicar, de comentar, de que la gente sepa o lo que más te gusta expresar? Bueno, yo estoy en la universidad, estoy en una cátedra que se llama Climatología y Hidrología Continental hace 25 años. Pero además siempre he trabajado y hemos trabajado en un grupo de investigación en todo lo que es relacionado a cambio climático, calentamiento global, variabilidad climática, eventos meteorológicos extremos. Entonces, y todo está relacionado con todo. Acá no se pueden estudiar las cosas. Tampoco se puede decir, a ver, vamos a analizar el carácter social del fenómeno. No, cuando vos hablas de ambiente, hablas de todo. El ambiente no es solamente lo que te rodea, el medio. Es el medio en relación, el hombre con la sociedad con la naturaleza. Ese vínculo tan específico que nosotros los geógrafos lo estudiamos, que es el espacio geográfico, ese es el lugar donde se da toda esa conexión, porque el hombre ha tenido una evolución en el tiempo. Ha habido momentos en que el hombre tenía cierta armonía con la naturaleza. Ahora ya no hay armonía con la naturaleza. El hombre ya es como que ha invadido, porque el hombre toma todos los recursos para su beneficio y a veces casi que demasiado. Entonces esa armonía es como que se va rompiendo.
Bueno, está comprobado el tema de los incendios, ¿no? Los incendios también, ¿por qué digo que no hay que tomarlo desde una sola arista, sino desde varias aristas? Porque también hay que tener en cuenta que detrás hay decisiones políticas, económicas e intereses de poder, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo llegó al gobierno el presidente de Brasil, tuvo mucho apoyo de sectores que hoy están reclamando. Claro. ¿O no? Es mi manera de pensar, creo que ustedes, bueno, en general, ¿no? Entonces, como que hoy están reclamando que... Y, por ejemplo, el sector ganadero, el sector de los agricultores, que son los que talan la selva y que después vos talas la selva y te queda mucha sustancia, mucha materia orgánica húmeda. Pero después, cuando pasan unos meses, eso está seco, ¿qué tenés que hacer? Para una práctica de incendio para limpiar y poder cultivar. Pero la gente se olvida que los suelos en las selvas son frágiles, no tienen productividad en el tiempo. No son los suelos de la región pampeana que tenemos nosotros, no tienen el humus suficiente ni el perfil suficiente. Entonces, por eso se va agotando y se termina encostrando y todos los procesos de erosión, ya sea del viento, del agua sobre todo, empiezan a transformar a un sector en un proceso de desertificación. Es lo mismo que desertización, nada más que la desertización es de origen natural, son los desiertos de origen natural, y la desertificación es de origen antrópico, es provocada Ahora, por qué el hombre. preocupante que un sector político tome decisiones pero tan en el tremendas mundo para todo el está mundo. Digo, todo porque así. por Jair Bolsonaro dice, no, Macron que se ubique y que se dedique a lo suyo, pero es No, se el ve lo que pulmón pasa. del mundo, como Exactamente, común, las mente precipitaciones en el mundo dependen mucho precisamente de la zona, porque es la selva más grande, el Amazonas. Claro. Es un sector muy grande. ¿Y ¿Qué cuál otro es? lugar del mundo se asemeja a brevemente, Y poquito? la zona del Congo, toda la zona que está en la zona ecuatorial. África subsahariana, ahí, claro. Nada más, Exactamente. eso. El África, después, o sea, vos tenés el Debajo África subsahariana, claro. el Sahel, que es una zona intermedia, que es donde está avanzando mucho el desierto, y luego la zona de la selva del Pero Congo, de ¿sí? superficie como el Amazonas. No, como el Amazonas no. hay. Además, el otro tema, que es algo que, bueno, que te lo digo, nosotros trabajamos mucho con el tema de calentamiento global, que no es cambio climático, se toma como sinónimo, pero la realidad es que el cambio climático son las glaciaciones, que duraron miles de millones de años. Claro. Lo que hay ahora es un calentamiento global. Si en miles de años se va a dar un cambio climático, nosotros no lo vamos a saber. Por ahora, hablando con propiedad, es calentamiento global. Pero, ¿cuál es la función de la selva? Contraria a la función que tenemos en el medio, en el ambiente, todos los humanos. Que las selvas o las plantas son sumideros de dióxido de carbono. Porque, ¿qué es el calentamiento? Es la intensificación del efecto invernadero natural como consecuencia de la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Que está agudizado, intensificado por el hombre. Entonces, ¿cuál es la función de las plantas? Que es un sumidero, igual que los océanos, el de absorber el dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis y emitir oxígeno. Claro. Entonces, por eso se lo llama el pulmón del planeta. Porque la realidad es que vos quitás esa masa y empieza a emitir dióxido de carbono, no a emitir oxígeno. Entonces cada vez se intensifica más y esa cúpula de calor que nosotros tenemos aquí, porque el efecto invernadero es natural en la atmósfera, pero está intensificado. Claro. Brevemente, porque me da mucha curiosidad personal. Sí, pregunta. ¿Qué son los monzones en la India o por qué se producen? Bien. Bueno, los monzones en la India hay una característica. El monzón Es significa común, viento estacional. Claro. El viento que se da en una estación. Pero bueno, está el monzón de la India, el monzón de Indochina y el monzón de Japón. Pero el más característico es el de la India, que es una situación en la cual predominan las lluvias en verano y en invierno se ralentizan. Ojo, eso en una situación normal, porque acá viene otro tema que es el fenómeno del niño. Por eso te digo que todo está relacionado con todo, podríamos hablar horas. Pero se nos acaba el Cuando tiempo. nosotros tenemos fenómeno del niño, ese fenómeno del monzón no se da y están las grandes hambrunas y la gran mortandad de personas en la zona de la India. Que encima son zonas que dependen de una economía típica de subsistencia y que dependen del clima y de la lluvia del monzón, ¿sí? Cuando nosotros estamos con fenómeno niño, que encima el fenómeno niño se está dando, antes se daba erráticamente cada 6, 7 años, ahora se da casi todos los años o cada 2 años. Cuando nosotros tenemos acá el fenómeno del niño, si bien se da en un sector del Pacífico, impacta en todo el planeta, ¿sí? En general.
por la cuestión de la famosa teledetección. Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno del Niño a nosotros nos favorece porque en la región pampeana produce muchas precipitaciones. Pero como hay una ENOS, significa el Niño oscilación del sur, es una oscilación de la presión atmosférica. Y cuando cambia la presión atmosférica es porque cambia también la temperatura. Mejor dicho, primero cambia la temperatura y después la presión porque es inversamente proporcional. Cuando yo tengo alta temperatura, calor, el aire es liviano, el aire se expande, la presión es baja. Cuando yo tengo aire frío, el aire se concentra, se trata de mantener a nivel del suelo o en las partes bajas y se me transforma en una alta presión. Entonces, el Océano Pacífico hace este movimiento. Cuando yo tengo el Niño, llueve en todos los lugares donde, hasta en el desierto del Perú, que es un desierto costero, que no llueve nunca, ¿sí? Bueno, si querés otro día explicamos, hablamos del fenómeno del Niño. Pero produce sequías de este lado. Y ahí es cuando no se da el monzón. Claro. Y ahí es cuando vienen los grandes problemas en la India. Pero el monzón es es el clima característico de la zona de la India. Y monzón significa lluvia estacional. Como que llueve en esa estación y no más. Laura, podríamos hacer un programa eterno, pero nos están diciendo, por favor, que tenemos que avanzar, tenemos más invitados. Sí, un gusto, como siempre, recibirte y muchas gracias por tus explicaciones siempre. No hay problema. Muy amable.